Muy buenas a todos y a todas. Es un verdadero placer estar con vosotros hoy en este encuentro, ese Congreso Internacional eh, de Logos en Congreso que realmente de pensamiento, cultura y sociedad. Es una oportunidad para mí para contactar con colegas y investigadores y así aportamos todos a un debate directo e indirecto sobre cuestiones que interesan hoy en día a nuestras sociedades desde perspectivas distintas, desde geografías culturales distintas y desde marcos lógicos también distintos. Y esto lo considero en una sociedad de hoy moderna muy importante. Por mi parte, hoy voy a presentar una conferencia mía titulada El pensamiento disposicional como tercer espacio lógico en el pensamiento andalusí, el modelo de Ibn Hazm. Si me permitéis, iré directamente a hacer una aclaración sobre la línea de investigación que ampara esta intervención, esta conferencia, pues es una aportación también que quiero a través de ella profundizar investigaciones sobre el tercer espacio lógico y también la tiranía interpretativa como la segunda, la tiranía interpretativa como crisis de un modelo lógico y el pensamiento el tercer espacio lógico como alternativa eh, analítica y lógica que permite realmente considerar una salida a la crisis de la dicotomía que ha marcado el pensamiento tiempo, el pensamiento humano por muchos tiempos. En esta aproximación siempre intenté de establecer un puente entre el pensamiento occidental y el pensamiento eh, árabe islámico, que siempre han sido marcados por una interacción durante la historia, durante la civilización humana que se ha construido. Todo el mundo sabe, por ejemplo, racionalidad árabe, esa interacción con el pensamiento griego y tal, y también el pensamiento europeo cuando también interactuó también con las aportaciones del pensamiento árabe islámico de manera más o menos lineada o graduada también, ¿no? Pero hoy en día existe una ruptura porque quizás eh, no se apresta mucho, quizás hay nuevos pensamientos quizás se piensa que faltan epistemologías en otras culturas y creo que aquí surge lo que es la epistemología del sur, ¿no? Llama la atención de que efectivamente en otras geografías culturales pueden haya epistemologías interesantes, se puede aportar al pensamiento humano fuentes de desarrollo cognitivo y filosófico. Entonces, el pensamiento disposicional para mí es un pensamiento que refiere al concepto de grados en los valores y el pensamiento disposicional es una descripción lógica, filosófica y lingüística durante la historia de una realidad gradual en cuanto a la realidad de valores, porque el pensamiento dicotómico, la dicotomía, el pensamiento proposicional, la lógica formal, siempre ha reducido la realidad en dos elementos, uno contradictorio a otro, bajo el principio de la no contradicción y también el principio de identidad y el tercer excluido. Entonces, hoy en día, con el giro que se marcó en el pensamiento europeo, con filosofía de lengua, con la argumentación, con lingüísticas también, pues surgieron marcos nuevos para repensar ese legado racional griego y europeo e incluso árabe. Y en este marco considero que muchas de las aportaciones en el pensamiento árabe contribuyó a consolidar ese giro que se marcó en el pensamiento europeo, desde filosofía de lengua,
con los trabajos, segundos trabajos de Wittgenstein, y luego las aportaciones de Perelman, Michel Mayer, Ducrot, etc. Entonces, intentamos crear un puente entre esas aportaciones y realmente muchas ideas en el pensamiento lingüístico árabe andalusí. Hoy hemos elegido el legado andalusí, el pensamiento filosófico y lingüístico andalusí, porque es un modelo propio también dentro de la geografía cultural racional árabe. Fue por su pensamiento más cercano al pensamiento aristotélico, pero también permite percibir un contacto lógico y un contacto epistemológico dentro de los conocimientos desarrollados en el andaluz. Por ejemplo, estoy trabajando sobre el Humaydi, estamos trabajando con una colega sobre el Humaydi y vamos a trabajar sobre el contacto lógico dentro del pensamiento del Humaydi, cómo utiliza conceptos retóricos de Aristóteles que son marcadas con objetivos semítricas y también como el concepto retórico más vinculado con esta tendencia a marcar espacios fuera de la dicotomía lógica formal como modelo de este pensamiento andalusí. Entonces, el pensamiento disposicional es un pensamiento realmente que fue desarrollado están en las obras de Aristóteles y fueron desarrolladas, pues han sido descubiertas después del giro pensamiento, cuando se liberó pensamiento humano del pensamiento formal, ¿de acuerdo? Y entonces salieron estas nuevas investigaciones y realmente se pararon con también el pensamiento de Aristóteles, tiene ese pensamiento disposicional y gradual y está un legado muy importante en este sentido. Y este pensamiento disposicional que refiere a que un valor no solamente indica un significado paralelo para él, sino varios significados, pero son sujetos a grados. Es decir, cuando tú dices es un nombre generoso, ¿vale? Existe un vocabulario, un grado semántico que permite la existencia de esta relación entre la veraz del concepto y la contradicción del concepto en sí mismo. Por ejemplo, cuando dices generoso, pues existe la palabra generosidad, pero también tiene grados, como sea, bondadoso o algo así, pero cuando vamos al árabe, la palabra generoso pues tiene 6 o 7 grados de semánticas. Entonces, ya a través de ella incluso podemos entender por qué algunas lenguas reduce esta referencia semántica en 2 o 3 y por qué las otras, por ejemplo, permite esa variación en los grados referenciales, ¿no? Entonces, el objetivo mío de abarcar ese pensamiento disposicional que fue también desarrollado, como hemos visto en varias ocasiones, el legado filosófico humano, Edward Sapir, Charles Catton, también Oswald Decro y Fauconnier han desarrollado realmente conceptos sobre, hablando de la escala argumentativa, les échelles argumentatives, etc. Son parte de ese pensamiento disposicional. Entonces, el objetivo mío es volver al legado andalusí y en concreto a Ibn Hazm, Ibn Hazm, filósofo lógico, lingüista andalusí. Ibn Hazm, de la obra de Paloma, Collar de Paloma, para verificar esos aspectos del pensamiento disposicional en él. Y con ello quiero indicar que el pensamiento disposicional ha permitido el establecimiento, o para mí como investigador en ese punto, por ejemplo, temático, pues para mí da otro argumento cognitivo y metodológico para consolidar el concepto del tercer espacio lógico. Entonces, ¿qué significa la disposición, el pensamiento disposicional? Para mí se refiere a un espacio que existe entre dos
entre dos realidades semánticas, entre un objeto, entre una indicación semántica y la contraria. Es decir, entre el bien y el mal, cuánto hay de vocabularios y referencias semánticas existen entre estos dos opuestos valores. Entonces, y el tercer espacio, ¿cuál es? Es aquella conciencia referencial que existe en el uso lingüístico o la interpretación de valores entre un valor y su contradictorio. Cuando se otorga más espacio, entonces se establece ese tercer espacio lógico. Para mí el tercer espacio lógico es un desarrollo al planteamiento de Homi Bhabha. Homi Bhabha ha hablado de tercer espacio, pero ha hablado, por ejemplo, un espacio que se construye a través de un contacto entre dos culturas, lo menos. Pero aunque lo ha establecido dentro de un contexto colonial, siempre las relaciones entre los valores siempre están sujetas a un tipo de dominación de un valor sobre otro, porque es el contexto, no garantiza mucho la diversidad. Es decir, podemos tener un multiculturalismo, por ejemplo, pero ese multiculturalismo no está sujeto a una democrática representación, ¿no? Hay una sociedad multicultural, pero no significa que hay igualdad de representación o hay un derecho de negociación de la representación identidad de forma igualitaria. El planteamiento del pensamiento, del marco o del espacio pensamiento lógico, o el tercer espacio lógico, el objetivo es garantizar este reconocimiento de legitimidad del otro que es contrario o contradictorio, el derecho de estar y compartir el espacio con la otra oposición, y que se permite una plena independencia del valor, y a través de esta independencia, reconocimiento de la legitimidad mutua de existir, entonces se establece un espacio para la negociación en este espacio común para establecer una vecindad semántica legítima. No se considera irracional porque haya un espacio que haya dos valores contradictorios en el mismo espacio. Y entonces, ahí donde quiero irme pensando. Entonces, ese planteamiento que intentamos explicar y indicar, pues eso lo podemos ver en corpus lingüísticos. Quizás lo diré de manera muy breve, pero en el trabajo, el artículo, iré detallando esas cuestiones. Ibn Hazm, por ejemplo, como hemos dicho, a nivel lingüístico y a nivel cognitivo, voy a dar dos ejemplos. En la lengua, como he dicho en su libro, el collar de Paloma, está hablando de signos de amor, ¿no? Cómo es el amor, cómo se manifiesta el amor, pero cuando habla del amor se habla de varios grados. Y cuando esos grados realmente dejan un espacio entre el valor amor y hasta el odio, porque cuando llegas a cuánto hay de vocabulario entre amar y odiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a encontrar que está citando más de términos, más términos y más vocabularios que indican grados de amor. En general, puede lograr hasta 16 grados. Entonces, ¿por qué ese 16 grados? Mientras en otras lenguas quizás indica solamente 2 o 3. Bueno, la interpretación mía es solamente dominación de esa racionalidad lógica formal que indicó la reducción, la restricción, es decir, que su poder sobre la lengua natural, que ha sido la obsesión de reducir la referencia para no considerarla como fuente de contradicción, mientras esa diversidad es una forma de representar espacios, mundos posibles, como dice Quinn, para la representación de referencias semánticas. Fijaos, durante la historia, al principio de la contradicción, cuántas realidades ha excluido de su consideración. Ese fue un ejemplo. El segundo ejemplo es cuando Ibn Hazm habla del derecho, ¿vale? Y el derecho penal o el derecho islámico, y se habla de que entre un valor, un juicio prohibido y no prohibido,
prohibido o permitido, pues hay varias realidades, hay varios grados, ¿no? No como es, por ejemplo, no sé, permitido, pero cuánto hay vocabulario. Podemos encontrar, por ejemplo, en lengua española, no sé si alguien puede aportar algo en este sentido, puede decir alguien, sí, eso es permitido, pero no es, ¿vale? Pero no existe un vocabulario específico de esto, ¿vale? Hay gente, interpretaciones que dicen, sí, entre ese valor, entre el permitido, hay algo que es permitido, pero no se puede estar permitido en un momento y, vale, pero no existe un vocabulario que indica esta realidad. Es decir, no hay una conciencia lingüística de esos tercer espacios. El tercer espacio es esa realidad entre el valor y su contradictorio, A y menos A. Entonces, en la legislación de Ibn Hazm, cuando habla de lo permitido o no permitido, pues hay 5 realidades, o 4, el mandub, el makruh, el mubah, el mustaqbah, etcétera. Varios, pero existen como vocabulario. Este vocabulario representa realidad, significa que haya una existencia conceptual o una conciencia sobre el tercer espacio, existe grados, disposición, hay un pensamiento disposicional radicado en el pensamiento de Ibn Hazm y por lo tanto en el pensamiento árabe. Eso realmente se manifiesta en una realidad de los valores en la lengua árabe, en toda palabra existen varias indicaciones y hay un debate en pensamiento árabe si existe el sinónimo o no para defender el pensamiento disposicional y de grados y por lo tanto ofrece un conjunto de prácticas para podemos desarrollar un concepto nuevo sobre ese tercer espacio lógico. No quiero ir más, quedarme en estos puntos. Otros puntos iré desarrollándola en el artículo que se publicará en este congreso. Muchísimas gracias a todos.